Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Quiero dar la bienvenida a nuestro invitado. Antes de decirle a usted buena tarde, está hoy con nosotros en cabina el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Hoy está con nosotros para hablar sobre el tema los peligros de los suplementos deportivos. Haroldo, buenas tardes, bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina, muchas gracias por la invitación como siempre y vamos a hablar un poquito de ese tema. Es muy largo, en realidad nos llevaría una mañana o un día entero platicar a fondo de este tema. Y en realidad voy a principiar diciendo que se pueden llamar suplementos deportivos, aunque también se llaman suplementos alimenticios, o también se llama suplementación positiva. O sea, tiene muchos nombres. Y lo que pasa es de que la mercadotecnia ha influido muchísimo para que las personas cada vez consideren que necesitan suplementarse o tomar algo más de lo que comen. Por una parte, es cierto que la alimentación ha cambiado muchísimo, porque no me dejarás mentir, en los 50 la forma de alimentación era muy diferente a la que tenemos hoy día. Y de hecho, estudios que revisé de los Estados Unidos demuestran de que la cantidad de vitaminas, micronutrientes que la verdura, por ejemplo, tiene hoy día es nada más la mitad de lo que tenía en 1950. Eso quiere decir que aunque busquemos una alimentación sana, entre comillas, porque también hay otras cosas que vamos a platicar, no llegamos a suplementarnos completamente lo que nuestro cuerpo necesita. Y que sí es necesario, entre comillas, elegir algunos elementos que puedan beneficiarnos para tener una mejor salud, por un lado, y por otro, para evitar enfermarnos también. Porque hay muchas enfermedades que sobrevienen por deficiencias. Por ejemplo, hoy por la mañana platicaba con una chica de 25 años que fue sometida a un estrés terrible, que eso también es una cosa que todos no estamos exentos, el estrés, la enfermedad del siglo XXI. Y debido a ese sobreestrés, pues empezó a tener algunos problemas en su alimentación, que empezó a variar, y derivado de eso, pues cogió un bicho, o varios bichos, por decirlo, un rotavirus, un virus terrible que produce diarrea, también la salmonela que produce fiebre tifoidea, y por último, debido a los antibióticos de los tratamientos a los que fue sometida, pues hizo también un problema de Clostridium difficile, y finalmente sale del hospital controlada, entre comillas, de todo eso, con una mala absorción. ¿De qué dijiste? ¿Algo en italiano? Clostridium difficile. Es una bacteria que no es común. No se contagia uno por eso todos los días ahí en la calle por comerse un panito en la esquina. Es una bacteria terrible, hospitalaria, y que prolifera cuando se altera la flora intestinal debido a un tratamiento antibiótico muy fuerte. Entonces, al alterarse la flora, que por cierto no se llama flora, se llama microbioma, ya ni siquiera se llama microbiota. Nombre correcto. Se llama microbioma hoy día, lo pueden buscar, es interesantísimo. Al alterarse el microbioma, que tiene muchísimas funciones, podríamos hablar de eso también en algún programa, esa alteración va a bajar las defensas en la mucosa intestinal y ahí proliferan bichos, bacterias, virus que son dañinos. Dentro de ellos este famoso Clostridium, que lo que hace es una gran diarrea que puede llevar a la muerte de la persona. Y alisa todas las vellosidades intestinales y el paciente sale, como en este caso que le estoy contando, con un problema de malabsorción. Entonces comienza a perder peso, a tener problemas en la piel, falta de concentración, un cansancio terrible. Me decía que solo caminaba una cuadra y ya estaba agotadísima con 25 años de edad. Pierde peso también, empieza a perder cabello. En realidad, consecuencias de una mala absorción de nutrientes, por ejemplo de zinc, de selenio y también del complejo B. Su gastroenterólogo, un profesional muy reconocido en nuestro país, que estudia mucho desde joven, que lo conocemos, pues él le dice, tienes un problema de mala absorción, vamos a trabajar conjuntamente con una nutrióloga, hacerte una dieta adecuada. Entre lo primero que vamos a hacer es quitarte completamente el gluten, aunque no eres una persona celíaca, pero sí en este momento no es conveniente, y por supuesto te quitaremos también lácteos.
y tenemos a suplementar, por eso me interesó el caso, con zinc, con magnesio y con ciertos elementos de la vitamina B, no todos. ¿Y por qué menciono el caso? Porque en el mercado vamos a encontrar los famosos multivitamínicos, y entre más vitaminas tengan, mejor. Tiene 38 vitaminas esenciales, y la gente pues es atraída por la mercadotecnia, y ya no solo en la televisión, no voy a decir en la radio, No, amén de... en el internet. Amén de, Haroldo, que si así no me tengo que comprar 38 frascos. También. Me compro uno que tiene todo, Sí. una miseria de cada cosa, Eso es lo que pero te creo dice yo la- que ahí ya estoy suplementando. Eso es lo que te dice la mercadotecnia, pero no es cierto. Realmente primero tenemos que comenzar por la alimentación. Entonces, una dieta inadecuada va a producir una absorción disminuida, limitada de macronutrientes y de micronutrientes, y también de mineral de traza, voy a hablar de eso. Y eso va a producir primero problemas en el metabolismo, en el funcionamiento de la persona, y después predisposición a enfermedades. Enfermedades agudas, por ejemplo, un ataque de un virus, una bacteria, y después enfermedades crónicas, una enfermedad celíaca, un problema de lupus, una enfermedad de artritis reumatoidea, en realidad todas las enfermedades que ustedes pueden imaginarse. Por lo tanto, lo primero es revisar cómo estoy comiendo. Si tengo una dieta balanceada, si estoy tomando las cantidades suficientes, si mi cuerpo los está absorbiendo también, porque no solo es Que me lo buscar la coma. mejor alimentación, sino cómo lo voy a absorber, cómo lo voy a biodisponer, la biodisponibilidad, y cómo lo voy a excretar, Y es todo que eso. tiene que ver hasta cómo preparamos los alimentos, que facilita o que complica la absorción. ¿Sabes cómo se llama eso en lo que revisé? Tecnología culinaria. Ah, ¿qué tal? Mira, yo solo se me... Yo no le sabía el Sí, título. entonces hay problemas de disponibilidad, de biodisponibilidad, de excreción y de tecnología culinaria. O sea, cómo se preparan los alimentos. Que no es lo mismo si está sobrecocinado o si está en su punto. Es que eso lo aprendí en Gerson, Muy cuando bien, fui muy bien. al curso Muy bien. donde las ollas especiales que te venden, porque si tú sobrecoces o dejas crudo, o sea, no estás mismo. accediendo a los nutrientes de la manera correcta. Totalmente. Todos esos factores, muchísimos más también, la individualidad, la capacidad de la persona de incorporar a su organismo todos esos nutrientes y micronutrientes, va a determinar si una persona va a estar desnutrida, aunque tenga un buen peso, o también va a tener una hiper cantidad de algunos vitaminas, por ejemplo, vitamina A, que también va a generar enfermedades. Si tomo exceso de vitamina A, puedo tener problemas de la vista. Si tomo exceso de vitamina E, puedo tener problemas en el hígado. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta, no es tan sencillo. Por lo tanto, el tema de hoy es un llamado a la población en general a no comenzar a tomar todo lo que le dicen en el gimnasio. Porque claro, con el afán de verse bien, porque hoy día también la imagen es muy importante, la autoimagen y cómo te ven los demás, porque ahora ya uno se fotografía, bueno, yo no, y se publica y quiere que todos los miren bien. Es que sabes que no es solo el verte bien, es que lo quieres rápido. Entonces, Correcto. hoy es muy común el uso de suplementos deportivos porque te ofrecen que esa megaproteína va a hacer que tu masa muscular evolucione más rápido y solo con el ejercicio, entonces te va a haber doble beneficio. Correcto. Y esa vida light, eso de control remoto, de rápido, de desechable, ese es el mundo en el verdadero que problema. estamos viviendo, ese es el problema. El verdadero problema, el meollo del asunto, sí, y sale porque me llamó la atención un caso que me contaron, no lo manejé yo, de una chica, por lo demás, muy inteligente, muy estudiosa, muy responsable, que entra en esta espiral de quererse ver bien ante los demás, ante la presión social de su grupo, y rápido, como tú dices. Entonces, en las vacaciones dice, voy a aprovechar, y se mete a un gimnasio X, a un famoso challenge. Tenía que reducir no sé cuántas libras de peso, y ella, ¿Y como qué le es, pasó? a eso vamos. Se descompensó. Se descompensó totalmente porque empieza en una dieta muy limitada, empieza a perder agua y al perder agua sufren sus riñones, es sometida a una suplementación inadecuada con productos que no se debían de consumir, afectan su hígado y para no hacer la larga, la niña para en un hospital, en un intensivo, Wow. con una insuficiencia renal aguda y con un fallo hepático, bloqueada completamente después de un challenge de un gimnasio X. A raíz de eso empecé a investigar y efectivamente hay riesgos. Por eso llamamos la atención el día de hoy a tener mucho cuidado de suplementarse, entre comillas, de lo que le diga el instructor.
hemos también en esto de rápido y práctico, es que ya no queremos comer las frutas y las verduras en tu mano, en tu plato. Te venden ya todas estas tiendas especializadas frutas y verduras en polvo. Wow, sí. Entonces, le echas tu scoop, tu medida a tu batido y ahí ya medí todo Y uno lo que cree, necesito. cree ilusamente que está haciendo bien y está haciendo mal, porque es insustituible una verdura fresca, recién cortada, que sería lo ideal. No digamos algo en polvo y no digamos algo que tiene 2 meses, 3 meses de estar en el refrigerador, Mezclado en el con otros congelador. químicos. Totalmente. Eso es otro tema, que las verduras de hoy día no solo no son frescas, sino también tienen alta cantidad de sustancias químicas que las fumigan de los pesticidas para evitar las plagas y todo eso, más la manipulación genética, que es otro tema. Entonces, todo ese producto que parece naranja, que sabe naranja, quizá no sea completamente naranja. Nos llevaríamos sorpresas si tuviéramos la capacidad de analizar en profundidad qué es lo que estamos comiendo. Bueno, ahorita oí una voz que dijo, entonces, doctor, ¿qué como? Ahí se iba a decir. Bueno, dije yo, entonces, ¿qué como? Nos conectamos. Tenemos que comer lo más sano posible, lo que la vida nos permita, en el lugar donde nos tocó nacer. Hablamos de eso hace algún rato. Yo siempre recuerdo la historia de un paciente que ya no vi hace muchos años, que me llamó la atención porque él tenía 75 años y lucía como de 60, nítido, una piel, físico. Y le digo, mire usted, ¿cuál es el secreto de su juventud? ¿Por qué se mira tan bien a los 75 años? Bueno, me dice, tengo varios secretos. El primero está relacionado con el estrés. Y me dice, lo que pasa es que yo trabajé mucho tiempo, doctor. Mire, hasta el cansancio. Pero cuando mejoré, cuando mi empresa se estabilizó, cuando mis hijos crecieron, pues yo entendí la importancia de delegar. Y comencé a entrenar gente que yo vi que tenía capacidades y los empecé a delegar, no necesariamente a mis hijos, doctor, a la gente más capaz. Y de esa manera mi negocio ha sido próspero, se ha mantenido y yo no tengo que súper esforzarme por conseguir los resultados. Entonces yo ya tengo tiempo libre, estoy en casa, tranquilo, leo algunas cosas que me ayudan, hago ejercicio también, eso es muy importante. Decía uno de los motivadores que estoy escuchando ahora, que se llama Emilio Duró, me gusta mucho su estilo, que uno de los elementos más importantes del éxito es el ejercicio. Me estoy hablando a mí también, Y y este paciente me decía, pues ahora hago ejercicio todos los días, y no creo que un gran ejercicio, no, camino, corro un poquito, aire puro, hago mis estiramientos y eso me ayuda. Y segundo, gran secreto me dijo, o tercero más bien, porque delegar fue el primero. Ejercitarse. ¿O? La alimentación, ejercitarse fue el segundo y el tercero la alimentación. Bueno, ¿y qué particular tiene su alimentación? Me dice, no como nada del refrigerador. Tengo la bendición que mi esposo es de las mujeres de antes y va al mercado todos los días y me trae verdura fresca del mercado, que trajeron a las 6 de la mañana de Chimaltenango y Sololá. Zanahorias frescas, lechugas frescas. Yo no como nada que esté en el refrigerador, ni tampoco como en la calle. Ya tengo los 15 años que le miré yo de más joven de hacer eso. Gallinas de patio, huevos de patio, la mejor carne, comida de todo, muy balanceado, pero del día. No guardaba nada para el otro día congelado. Ese es mi secreto, me dijo. Siempre lo recuerdo. Mira, qué lindo. Delegar, hacer ejercicio y no comer nada que esté guardado en el refrigerador. Sí, fresco. Todo fresco. Todo fresco. Lo más posible, ¿no? Eso, y natural. Otra cosa, hoy día estamos atiborrados de campañas de mercadotecnia, de información que no siempre es cierta. Hay mucho fraude, hay mucha información fraudulenta, hay productos, entre comillas, que proclaman ser naturales. Avalados por la FDA. Que porque son de una planta y que la planta ofrece el oro y el moro y que van a tener estos resultados rápidos, como tú dices. Y cuando analizamos el producto es fraudulento porque no declara todo lo que tiene en la cápsula y tampoco las cantidades que dice que tiene son las correctas. Entonces ahí nos estamos exponiendo a riesgos innecesarios. Entonces, no solo porque es una planta que es natural, entre comillas, es beneficioso. Y si no recordemos la cicuta, el Maculatum cicuta es una planta natural. El té de cicuta es que le dieron a Sócrates para echárselo.
y natural, entre comillas, y así mucho. Hoy está de moda la famosa alcachofa, que es muy natural, pero también tiene efectos secundarios. También hace perder mucho líquido a los pacientes, pueden entrar en desequilibrios hidroelectrolíticos. La suplementación de más también es problema. Hablamos ¿cuáles son los principales grupos de suplementación deportiva que la gente primero entra en contacto, ya sea porque le dijeron o porque revisó? Bueno, aceptemos que algunos revisaron. La proteína. Entonces, muchos tomen grandes cantidades de proteína, principalmente de suero de leche. El suero, recordemos que es el resultado del queso en su fabricación, de todo el agua, de todo el suero que suelta el queso. Ese es el suero lácteo, que tiene altas cantidades de proteína. Y hay suero que es directamente del queso, y hay uno que es purificado, que ya solo tiene proteína, que es la lactoalbúmina y la caseína. Pero no olvidemos, pero en polvo. Pero no olvidemos que aunque sea suero dulce de leche, porque así le llaman también, que tenía alta cantidad de proteína, no está exento de efectos secundarios. Hay muchas personas que tienen ciertas sensibilidades o intolerancias a los lácteos, que no lo saben, y creen que porque tienen una digestión pues más o menos adecuada, un cafecito de vez en cuando, son tolerantes completamente a la leche. ¿Cómo se afectan mi hígado y mis riñones con esas cosas que estás mencionando? Bueno, es que estamos hablando de todo un poquito. Estoy hablando de la proteína láctea ahorita. Vamos a hablar de eso. Lo que pasa es del metabolismo. Te lo voy a responder. Recordemos que el cuerpo humano tiene varios filtros. La piel es uno de ellos, el pulmón es uno de ellos, el riñón y el hígado. Yo diría que los más importantes filtros que tenemos es el riñón y el hígado. Por lo tanto, es vital que les pongamos atención, es vital que tomemos bastante agua, que miremos qué es lo que estamos ingiriendo, ya sea en la comida o en los suplementos, para no dañar nuestro riñón, porque muchos de esos suplementos deportivos, entre comillas, sanos, naturales, se metabolizan en el riñón, y cuando los ingerimos en cantidades más allá de lo que la FDA reporta como valor diario, 2-3 veces más nos extra suplementamos, hacemos daño al riñón, porque hay que trabajar a marchas forzadas para eliminar los productos de su metabolismo, porque se eliminan por el riñón. Y los otros se metabolizan por el hígado. El hígado es el otro filtro, que también deberíamos de ponerle mucha atención. El hígado es uno de los grandes olvidados de la medicina. Virtualmente no hay medicamentos para el hígado. Y está viniendo mucha gente, y hablamos de eso, con el hígado graso, con problemas terribles de hígado. Hígado graso que principia como leve, como moderado, como severo y después cirrosis. Entonces el hígado también sufre mucho cuando nos suplementamos, primero con sustancias inadecuadas y segundo en alta dosis, porque tiene que pasar por el metabolismo del hígado y lo inflama y lo intoxica. Escuchen eso, porque la cirrosis, mucho desde nuestro no conocer o no saber, creemos que está asociado nada más al alcohol. Correcto. Y que el consumo abusivo de alcohol es el que me va a dar cirrosis. Y puede originarse por medicamentos, pero una cirrosis medicamentosa, alcohólica o del hígado graso. ¿Una hepatitis mal cuidada? Por supuesto, viral, por daño hepático al hepatocito. Entonces, por eso es de que se afecta el hígado, se afecta el riñón, los dos filtros más importantes. Pero volviendo al tema, con las proteínas, con la proteína láctea. Entonces resulta que es sano, porque es derivado de la leche, porque es el suero purificado, porque tiene altas cantidades de proteína que el músculo va a utilizar para crecer rápido. Te va a ayudar a la carga muscular con los ejercicios de repetición con peso. Sí, tal vez es cierto, pero a la larga no sabes que tienes cierta intolerancia a la proteína, no a la lactosa, porque mucha gente cree que el problema de la leche es la lactosa. Y olvida que también la lactoalbúmina, que también la caseína, que son las dos proteínas más importantes de la leche, pueden crearle algún daño si son sensibles, no solo la lactosa. ¿Y qué tipo de daño? En la mucosa intestinal, una inflamación crónica de la mucosa que va a predisponer que absorbamos mayor cantidad de sustancias que no son naturales en nosotros, como preservantes, como colorantes, como saborizantes, que tienen todos los productos o casi todos que están en el anaquel, en los supermercados, y eso va a producirnos al final alergias, migrañas, enfermedades en la piel, y también lo que estábamos hablando, el famoso hígado graso y después la cirrosis. Eso es de la proteína. Otra cosa, existen cantidades recomendadas diarias máximas que tenemos que respetar.
Y existen también cantidades mínimas ya estudiadas que podemos ingerir de tal o cual sustancia que no nos va a producir efectos secundarios. Y sabemos que tienen cierto grado de seguridad. Hay tanto que hablar, por ejemplo, las prohormonas. Está el famoso DHE, dihidroepiandrosterona, que es una prohormona que el cuerpo utiliza para fabricar testosterona. Y la testosterona nos sirve para tener un poco más energía, para tener más impulso sexual y lo que todos están buscando, para tener más fuerza muscular. Recordamos que la DHE se produce normalmente, que el cuerpo la fabrica, porque es una prohormona, pero también cuando llegamos a los 60 años va decayendo sus niveles. Y se dice que el consumo o la suplementación de esta prohormona, 25 miligramos diarios a 50 miligramos diarios, podría ayudarnos a mantenernos con energía, con vitalidad y a no perder masa muscular, ¿Y es cierto? entre comillas. Entre Los comillas. estudios han demostrado que un consumo moderado de 25 miligramos diarios no va a hacernos daño hasta los 2 años. Más adelante, los 2 años no sabemos porque no vamos a tomar eternamente la DHE. Podría ayudarnos. Entonces los estudios dicen, posiblemente le puede ayudar a mejorar la masa muscular, posiblemente le puede ayudar a tener cierta energía, pero también le puede causar daño, afectando la glándula suprarrenal y afectando también el hígado, si se prolonga el tiempo de uso o si toma más de lo que dice la recomendación, más de una tableta o 2 al día. Pues todo eso lo tenemos que saber, no es solo de tomar. Claro, todo por la rapidez. Otra cosa que se toma mucho, creo yo, Haroldo, y es algo de los gimnasios, es los quemagrasas. Totalmente, totalmente. Entre los quemagrasas, los lipolíticos, pues está el guaraná. El guaraná es un té de Sudamérica, así como tomamos el té negro aquí, allá toman el guaraná. O el mate, la hierba mate también. Y todos esos tienen en común con el café las metilxantinas. La cafeína es una de estos, las teobrominas. Estas metilxantinas tienen la particularidad de darte energía momentánea después de que lo tomas. Y la gente está buscando tener energía para aguantar toda la hora en el gimnasio, para aprovechar al máximo el ejercicio anaeróbico, para romper las fibras y hacer músculo, o para marcar. Entonces, estas energetizantes, el guaraná como la cafeína, también tienen efectos lipolíticos. O sea, también ayudan a quemar grasa. Pero el uso continuado y en alta dosis más allá de las recomendadas puede causarte lo contrario, hacerte un daño. Porque entonces ya no vas a funcionar si no estás tomando cada 2 horas, cada 4 horas el estímulo. Y uno se vuelve adicto. Caes mucho. Y al final te bota la energía. Entonces no debemos de hacer eso. Tenemos que alimentarnos bien. Las vitaminas son importantes, hablamos de eso al principio, pero seleccionadas, el zinc, por ejemplo, es fantástico tomarlo solo, el zinc. El selenio también es muy importante para el sistema inmune. Otro muy, muy básico son los omegas. Y por cierto, el contenido del día de hoy es los beneficios del omega 369. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Cómo se debe tomar? ¿Para qué? ¿En qué nos va a beneficiar? Así que les invitamos a que envíen la palabra de contenido al 5025, muy bien. Para recibir. Solo el número faltó, al 5025 la palabra contenido, y les llega esta información de por qué sí debemos consumir el omega 369, que entiendo está en los peces de agua fría, Sí. en el aceite de oliva, Sí, el aguacate. ¿Con dónde está? Recordemos que Si lo queremos consumir de manera natural, no como suplemento. Sí, recordemos de que el omega 3, bueno, hay 3, 6, 9. El 9 vamos a empezar por el más fácil. El 9 por lo general lo encontramos en el aceite de oliva. Okay. Tiene propiedades nutritivas, tiene la vitamina F, que es muy importante para las mucosas. Por eso es que se recomienda no solo ingerirlo, sino también se recomienda la doctora Kuzmine, que es una pediatra famosísima, que alguna vez hablamos de ella, del método Kuzmine, que tenía 4 elementos básicos, que lo podemos retomar en otras facetas después, algunos temas muy bonitos que hablamos ya hace algunos años. Ella hablaba de las enemas de aceite de oliva. Entonces recomendaba... Pero son las bombitas chiquitas. Sí, recomendaba 30 cc hasta 40 cc de aceite de oliva extra virgen en baño María, tibiecito, y con una perilla, introducirla o con
Claro. Un tubito de alimentación infantil con una jeringa, introducirlo en la ampolla rectal y retenerlo por unos 15 a 20 minutos todos los días. ¿Cuánto tiene una jeringa normalmente? ¿Sí? Hay de varios. No, pero Hay desde promedio. 1 hasta 20 hasta 50. Pero Pero en son promedio normales. hay dos. Las más utilizadas son las de 5. 5 y las de 10. Ok, y Pero hay ella de- dice pero hay de- 30, por eso la bombita, mejor la perilla. Pero hay de 20. Hay de 20 también cuesta. En las farmacias, por lo general, de 5 y de 10. Entonces, con 3 Jeringazos. jeringazos, decimos los chapinas. Claro, sin la aguja. Ah, sí. No, Y que con no una creo. perilla de hule, de caucho, Las venden en podemos las farmacias. introducir en la ampolla rectal el aceite de oliva en retención, después, por lo general, de la enema de café. ¿Ah, sí? Que aprendiste en Gerson también. Ok, sí. ¿Te acuerdas? Ok, no solo, o sea, para quien no sepa qué es ¿qué dijiste rectal? Ampolla rectal. Ampolla rectal. En mi vida yo había oído esa expresión. Eso es un término médico, obviamente. Sí. Es en el ano. Es la estructura anatómica que está inmediatamente en vecindad con el ano. O sea, se lo mete usted En el ano ¿En y ahí el cae la ano? ampolla rectal. y se queda acostadito. ¿Cuántos minutos? 15 minutos a 20 minutos. Algo así como el enema. Sí. Y si no, se puede quedar dormido porque el aceitito lo único que mancha, ¿verdad? Pero no es dañino, se lo puede quedar porque la idea es que se absorba por la mucosa. Qué bonito. Y esa absorción de la vitamina F y de los omega 9 va a mejorar sustancialmente toda la mucosa intestinal. Aceite de oliva extra virgen. Sí, sí, sí. ¿Eso cuántas veces a la semana o al mes? Depende, dijo Pepito. Porque si la persona tiene una enfermedad crónica degenerativa y está en un estado desequilibrado y quiere recuperarse, nivelarse, tendrá que usarlo por lo menos unos 20 días diario. Ya después, sumado a la buena alimentación alcalina, sin lácteos, sin gluten, más la desintoxicación hepática, el riñón, pues ya lo podrá usar 3 veces por semana. Y si está mucho, mucho mejor, pues una vez a la semana y se quedará utilizando en enfermedades crónicas y degenerativas. ¿Y si está sana? Si es una persona que está sana y lo que quiere es mejorar a principio de año, quiere hacer una limpieza, una cura, pues unos 20 días, suficiente, y con eso ya se mejora. Claro, debe de aprender a comer sano y a cuidarse, hacer el ejercicio, a delegar, como dijo mi paciente. Don Beto se llamaba. Y ya comer todos los días frescos si le es posible. Eso sería lo ideal. También es importante, pero bueno, ¿de dónde viene todo esto? Que el del omega. Desde el omega 9 lo encontramos en el aceite de oliva principalmente. El omega 3 tenemos dos fuentes, la fuente animal y la fuente vegetal. Dentro de la fuente animal están los pescados de agua fría. Vamos el salmón, el atún, las cabayas, el arenque, todos esos son productores de omega 3. Pero hay personas que tienen cierta intolerancia o alergias a los pescados y que no podrían consumir este tipo de omega. Pero bueno, quiero aclarar algo. También existe una muy buena fuente de omega 3 animal, que es el omega 3 de Neptuno, se llama en español. ¿Qué? Es un crustáceo chiquitito, como un camaroncito, que se alimentan las ballenas de eso. Se consigue en aguas muy profundas de Noruega, por ahí, de Suecia, que se llama krill en inglés, que lo es que comen las ballenas. Krill. Entonces el omega 3 de krill es mucho mejor que el que se comercializa normalmente de atún o de caballa o de arenque. Haroldo, Mucho mejor. Las algas marinas, ¿qué nutriente tienen? Tienen kelp, tienen yodo, Ok. que esa es otra historia, ¿verdad? Espirulina también. Entonces, este omega 3 animal, dije que el mejor era de krill, pero lamentablemente aquí a veces hay en nuestro país y a veces no. Otra cosa, de fuentes dudosas. No es lo mismo comprar en un lado que en otro, en una farmacia, aquí y allá. Porque la manufactura y el origen de la materia prima también es importante. Ya lo dije, hay productos que aclaman ser naturales, de primerísima calidad, y cuando uno analiza son fraudulentos porque no declaran todo lo que tienen, y las materias primas son de dudosa calidad. Y el omega 3 vegetal, dentro de los más importantes está la linaza, el aceite de lino, el flax oil de linaza, ¿Y el aguacate? es omega 3. El aguacate también, ¿Las semillas? sí. También. Entonces, todo es omega 3. Y el omega 6 se obtiene de algunas carnes, grasa animal. Entonces, no es que sea malo comer
la grasa animal. Lo malo es no hacer un balance entre los tres. Por eso es de que la suplementación balanceada en las proporciones adecuadas de 3, 6, 9 es un gran suplemento. Especialmente para dos cosas. Para desinflamar cualquiera que sea la enfermedad, porque hoy día la mayoría de enfermedades crónicas se basan en una inflamación crónica latente, valga la redundancia. Esa inflamación crónica debido a una mala alimentación, debido al sobreestrés, debido a la polución ambiental, a la autointoxicación, va a favorecer que a partir de esa inflamación crónica aparezcan un sinnúmero de enfermedades, todas las que ustedes quieran, en todas partes del cuerpo. Y la segunda, esta suplementación de omega nos va a ayudar también al cerebro. Recordemos que el 80% del cerebro está conformado por grasa. Entonces, si aportamos un suficiente suplemento de una grasa buena, también vamos a tener mejor calidad de razonamiento. Como lo dice el doctor Perlmutter. Sí, que el cerebro de pan. Claro, la guerra que le hicieron a las grasas. Totalmente. Entonces ahí fue donde se dispararon los carbohidratos y es a lo que llegamos a la pandemia mundial ahora de la obesidad y el sobrepeso. Sí, que es otro tema muy interesante. ¿Verdad? Sí. Entonces, claro. Algo que dijiste en cuanto al aceite de oliva, que no sé si me lo perdí o creo si no se mencionó, que idealmente se coma crudo. Sí. O sea, si lo usamos para cocinar, que mucha gente dice, esto es el más sano, cocino con eso. Bueno, pero ahí hablamos de la tecnología culinaria. Me gusta la expresión. Que cuando freímos los alimentos, sofreímos, que es el término culinario, el aceite cambia su constitución química. Entonces se transmuta. Entonces un aceite frito, las conexiones entre un carbono y otro ya no son las mismas y las grasas se pueden convertir de trans también a grasas cis. Hay otros aceites que también se pueden comer crudos. Sí. Tú me dices si sí o si no. El de aguacate, el de coco. Muy bien. El de uva, hay aceite de uva que es muy bueno. También se puede comer. El aceite Extra de virgen, semilla de idealmente. sésamo también. Ah, también, sí. Ese lo amo. Muy sabroso. Lo amo. Lo amo. Se usa para cocinar. El aceite de maíz, ¿verdad? El aceite de girasol también se ha utilizado por mucho tiempo como para cocinar. Pero el aceite de oliva específicamente es para usarlo crudo, para consumirlo crudo en ensaladas, por ejemplo, o en los frijolitos, o casi en cualquier cosa, o en las verduras. Yo recuerdo que las mamás antes se acostumbraban mucho a introducir las verduras a los niños con aceitito de oliva, ¿verdad? El huicoy, le daban pedacito francés al niño con aceite de oliva, con el sí, chorrito de es muy aceite bueno. de oliva. En mi casa, por ejemplo, en los frijoles siempre el aceitito. Entonces, A todo mí eso también me gusta. son costumbres familiares que se han ido perdiendo y recordemos que el aceite de oliva viene de Europa, viene todo del área del Mediterráneo y es parte fundamental de la dieta mediterránea y tiene muchas propiedades, muchísimas. Alguna vez hablamos solo del aceite de oliva, recuerdo yo en uno de los programas. Podríamos seguir hablando de él. Pero bueno, también tenemos que hablar de algunos productos quemadores que lo que hacen es evitar que se absorban las grasas. Producen cierta diarrea y la gente está contenta por eso porque empieza a perder peso, pero a base de tener diarrea. Estás lavando tu flor. Sí, vamos afectando el microbioma y estamos también produciendo desequilibrio electrolítico y estamos también inflamando la mucosa intestinal. Todos esos son efectos secundarios de tomar esos famosos quemadores de grasa, de chitosan, por ejemplo, que se saca de un crustáceo. No estoy diciendo que sea malo tomarlo temporalmente por algún tiempo como un coadyuvante para bajar de peso. Pero si lo tomamos todo el tiempo en grandes cantidades, entonces entramos en una alteración, en un desequilibrio que nos va a llevar a algo negativo. Jamás nos puede llevar a algo bueno. También la famosa creatina. Eso fue un suplemento que estuvo de moda en los 90s. Bueno, desde antes también, porque en los 60s. Bueno, fue descubierto en 1983 por un francés, Michel Criboul. La creatina, él la descubrió porque era una sustancia que estaba presente en los músculos, principalmente en el músculo esquelético. Él estudió a zorras domésticas o de zoológico y a zorras silvestres. Por supuesto que las zorras silvestres tenían mucho más actividad muscular, actividad física que un zorro de un zoológico. Y se dio cuenta que tenía más cantidad, hasta 10 veces más, en el músculo de los zorros silvestres. Y le llamó creatina porque crea, en griego quiere decir carne, creos, en griego quiere decir carne. Entonces creatina viene que está presente principalmente en la carne.
en el músculo esquelético. Es un ácido orgánico nitrogenado derivado de algunos aminoácidos, o sea que el cuerpo lo fabrica. Y después se llegó a la conclusión que esta creatina servía también en los estados anaeróbicos del músculo para producir más potencia cuando uno corre, por ejemplo, cuando uno hace un sobreesfuerzo. De ahí se llegó a la conclusión que si suplementaba podría ayudar a los deportistas de alta competición para tener más resistencia en las carreras, en los sprints. Pero el corazón me imagino que ahí te va a patear. Bueno, eso depende del entrenamiento. Pero en grandes cantidades puede ser dañino. Entonces no es aconsejable tomarlo todo el tiempo de manera perenne. Incluso en las Olimpiadas de los 60 se le llamó las Olimpiadas de la creatina, porque muchos medallistas adquirieron sus medallas tomando ese tipo de suplemento. Más adelante se reguló, y aunque actualmente no es una sustancia de dopaje, porque nosotros mismos lo producimos, sí no se ve muy ético que la persona tome altas cantidades de eso, además de que se puede hacer daño porque está forzando su músculo a una fase aeróbica que le va a derivar también en acumulación de ácido láctico, por ejemplo. Entonces la creatina, si bien es cierto, está disponible en el mercado, tenemos que estudiar de dónde proviene, de dónde la obtienen, la calidad de su materia prima, su manufactura y las cantidades que vamos a ingerir. Dijiste algo que me llamó poderosamente la atención. Digo, ¿cuántos tipos o cuáles son? El músculo esquelético. ¿Qué otros músculos hay? Sí, muy bien. Está el músculo liso y el músculo esquelético. Okay. El músculo esquelético principalmente es todo lo que se conforma en los músculos que rodean a los huesos. El músculo esquelético, por eso se llama esquelético, o músculo estriado. Y ese nos sirve para movilizarnos, principalmente. Dentro del músculo esquelético también están los movimientos tipo 1, los movimientos tipo 2, que son movimientos rápidos, y los movimientos que requieren de oxígeno y energía, que se llama ATP, esta es otra cosa. Y el movimiento tipo 2, que es el anaeróbico, que es el que persiguen los deportistas de la halterofilia, que es los de levantar pesas, o los que hacen músculo, que compiten en la formación de músculo, que es el movimiento anaeróbico, que donde se rompen las fibras, y entre más se rompan, más se crea fibrosis e hipertrofia del músculo. Ahora bien, el músculo liso es el músculo de las vísceras, del intestino, por ejemplo, hay músculo, o de la vejiga, de los bronquios y por supuesto del corazón. Entonces es otro tipo de músculo. Por otro lado, el músculo estriado o músculo esquelético obedece a la voluntad, y el otro tipo de músculo liso es involuntario. Es involuntario. Interesante, porque ahorita que decías esto de cómo se entrenan y se rompe la fibra muscular, parte también de esa ganancia es el reposo. Claro. Porque esa es parte de la recuperación del músculo. Si tú quieres que vaya agarrando volumen, tienes que reposar. Por eso es que los entrenadores te toman lunes, vamos a trabajar hombro, espalda. Martes, vamos a trabajar bíceps y qué sé yo, abdomen. Otro día, o sea, te van alternando. Sí, y la para gente, que haya reposo. La gente que sabe, como tú dices, que ha estudiado, porque también hay médicos especialistas del deporte. Hay personas que dedican toda su vida al estudio del fisicoculturismo. No solo practican, sino que entrenan a otros. Saben mucho más que yo de lo que estoy hablando aquí. Y saben utilizar las cantidades correctas, de una fuente adecuada, no sobrepasarse, porque tienen que cuidar a sus pupilos. Hay gente que se dedica toda una vida al fisicoculturismo. Pero estamos hablando y estamos alertando a los muchachos, a las muchachas, que se meten al gimnasio con el objeto de crear una figura nueva en 2 meses, en 3 meses, y empiezan a atiborrarse suplementos porque le dijeron que era bueno y que iban a marcar y todo eso. Y que empiezan a tener problemas de nutrición también, porque comen exceso de unas cosas y dejan de comer de otras, y hay un desbalance total y se afectan. Otra cosa, Haroldo, es que eso creo que hay que hacer conciencia. Es que cuando yo era joven, yo bajaba las 5 libras que me aumentaba en Semana Santa, las bajaba en menos de una semana. Sí, pero usted ya no está joven, o sea, ya no tiene los mismos 20 años. El metabolismo cambia.
es otra cosa. Adquirimos más rápido el peso y nos cuesta más bajar. Si una persona joven, como el caso que mencioné al principio, la niña de 19 años, que en un challenge, que iba a bajar no sé cuántas libras de peso y que se iba a marcar y todo eso, y paró en el hospital con insuficiencia renal y con inflamación hepática, no digamos una persona mayor de los 50, 45, que quiere lucir como de a 20 y se sobreexpone a un ejercicio desmedido y a suplementarse con un montón de sustancias que desconoce y que le dijeron que eran buenas. Por eso es el tema del día de hoy, de llamar la atención que no es así nomás, que implica muchas cosas. Y primero implica la aceptación, tú lo has dicho, la aceptación de la edad real que tenemos, cómo lucimos, y que hay un proceso de envejecimiento que no nos perdona a nadie, como dice Juan Gabriel, ¿verdad? Que el tiempo no te perdona a nadie. Sí. Entonces, eso hay que entrar primero en la aceptación de eso, y segundo, a que lo primero que tengo que buscar es salud, no que me mire grande. Sí, si estás sano adentro, afuera se va a reflejar, en tu cabello, en tu piel, en tu todo, en tu sueño, en tu humor, claro, en todo. Tener un cuerpo bien proporcionado, pues está agradable, pero no al extremo de hacerse daño. Hay gente que se inyecta dentro del músculo productos para muy rápidamente tener un gran bíceps. Hay tipos que tienen un bíceps enorme y no es porque lo trabajaron, sino porque se inyectaron sustancias tóxicas que se meten dentro del músculo. Y luego otra cosa, Haroldo, puede ser el superatleta, pero se enferma, una lesión o algo que lo lleva a la cama 2 meses, por decirte algo, se consume. Totalmente. Consume, queda lisito otra vez. Totalmente. ¿Verdad? Ese es de los padeceres. En esto de los suplementos deportivos, ¿podrías recordarnos lo de las bebidas isotónicas, que es otra cosa también de la que todas estas bebidas deportivas de las que se puede abusar en un momento? Sí, aquí entra entre lo que se llaman los energetizantes. Y vuelvo a lo mismo. Muchos productos del mercado, no estoy hablando de todos, muchos dije, en sus etiquetas no declaran todo lo que tiene adentro de un producto. Y por otro lado... A menos de que aquí no hay cultura de leer etiquetas. Eso es fundamental. Deberíamos principiar por ahí. Deberíamos principiar por ahí. No lo declaran, lo cual ya es un fraude de salud terrible. Claro, está tentando. Y por otro lado, lo que dice la etiqueta no necesariamente es lo real, porque ponen cantidades que no son las que dicen allí. Entonces tiene doble fraude de salud. Es increíble que al día de hoy la FDA no tenga regulado todo esto de los suplementos dietéticos, alimenticios o deportivos, tanto como es con la industria farmacéutica, y que se permitan muchas cosas. Incluso un registro de un producto farmacéutico aquí en nuestro país es terrible, mucha burocracia, exigen estudios que ni siquiera los exigen en el país de origen, ponen bloqueos, es complicadísimo. Y un producto de estos que es peligroso, porque por todo lo que mencionamos, pasa muy rápido, porque es un suplemento alimenticio, es un registro rápido de unos 3 meses y no requiere mayores estudios y está a la venta libremente y cualquiera lo puede comprar. Eso es lo primero. Lo segundo, lo mencioné al principio. Por lo general, ese tipo de productos que proclama tener muchos minerales para recuperar lo que perdemos con el sudor, no tienen las cantidades adecuadas. Y las mezclas que tienen mejoran unas cosas por una parte, pero también puede ser complicaciones con las otras porque se interfieren en sí mismos. Y tienen mucho azúcar. Ese es lo segundo, a eso iba. Tienen altas cantidades de glucosa, porque la glucosa es un combustible, te da temporalmente la capacidad de poder hacer el ejercicio en la hora, las 2 horas que estemos ahí, pero al final te va a cobrar la factura, porque toda esta glucosa que no se consumió se va a convertir en glucógeno en el hígado o se va a convertir en grasa. Entonces es la de no acabar. Y por otro lado, esas bebidas también tienen estimulantes, como el guaraná que mencioné, como la cafeína. Y esos estimulantes también son temporales y te activan no solamente la energía corporal, sino también la mente. Y entonces uno está como que más activo por efecto de la droga, y cuando pasa su efecto ocurre lo contrario. Algo natural sería comerme una porción de fruta, claro, un huevito duro, un jugo verde. Un jugo verde. Sí.
agua, Claro, que bien dicen que para hidratarte no es, vas a hacer 2 horas de gimnasio, ahí tómate 2 litros de agua. Es durante el día, Claro. casi como andar con el vasito en la mano, ¿verdad? Durante el día de sorbos todo el tiempo del vaso que está constantemente llenando de agua. Pero no es solo por, en la mañana me tomo medio litro, a las 4 de la tarde me tomo otro medio litro, antes de acostarme me tomo otro medio litro, sino que así, A lo largo del día. es Y otra poquito, cosa, poquito. algo tan sencillo, de verdad. La gente que hace deporte intenso y que suda y que pierde electrolitos, hay gente que suda más que otras, pero se suda, Ay, sí. deben de reponer también los electrolitos. Y ¿Cómo? una forma sencillísima de recuperarlos es con sobres de hidratación oral. Le Que cuesta te venden un en la quetzal, farmacia, 2 son quetzales. baratísimos. Entonces lleva Y el su- agua de coco también. También. Entonces lleva su agua, le echa su sobrecito y se hace su bebida con las Y su cantidades tónica natural. natural, Claro. con las cantidades que la OMS recomienda. Y es suficiente y no necesita comprar una bebida de esas que tiene una gran ¿Qué etiqueta. más compras el sabor del azúcar? con un hombre musculoso. O un ¿no? futbolista de famoso. Sí, sí. Claro, que eso es lo que están... Sí. Por eso son tan caras, porque eso es lo que Sí, estás marca. pagando. Sí. Es Y- otra cosa que no hablé. Y otra que tú hablaste del sudor y de la pérdida de electrolitos y minerales y todo lo que puede pasar a través de perder el sudor. Perdemos sudor bajo estrés, en sí, nervios, totalmente. en fiebre, en ejercicio, hablando, estamos sacando constantemente vaporcito, entonces nos deshidratamos. La deshidratación es otro tema. Fácilmente, y eso es algo que me llama a mí la atención, la gente que ama los saunas. Sudo, ay, a mí me encanta el sauna, dice alguien, porque sudo muchísimo. A mí yo caigo desmayada, yo no te aguanto más de 3 minutos en el sauna que me desmayo. Entonces dice, porque sudo, me peso y bajo 2, 3 libras. No bajaste de peso, No, 2, 3 libras. Te perdiste agua. deshidrataste, 2, Sí. 3 libras. Esa es otra cosa. Antes, en los 90, se decía de que los mayores consumidores de suplementos dietéticos o deportivos eran los varones, que querían tener una figura musculosa. Y eran consumidores principalmente de proteína, de bebidas energetizantes y de creatina. Y que las mujeres, en menor cantidad, un 30%, consumían diuréticos o suplementos para quemar grasa o para mejorar la figura. Pero todo eso ha cambiado. Y me he topado con muchachas jóvenes de 22, 23 años que lo que buscan es tener un cuerpo musculoso. Y le entran igual que los varones a dietas libres de carbohidratos con alta cantidad de proteína, altísima cantidad de proteína que puede dañar su riñón. Y con suplementos lipolíticos que emagrasa y a jornadas intensas para hipertrofiar el músculo, para romper la fibra, para tener cuerpo musculado. Igual que Toman los varones. testosterona. Suplementos anabólicos, esteroideos, que es otro tema que también es dañino. Es terrible. Entonces ya con el tiempo han ido cambiando las tendencias y la figura femenina, con poca grasa, con la cintura, con la cadera, ha cambiado por una figura masculinizada, androgénica, con músculo, sin cadera, sin cintura, sin grasa, puro músculo de las mujeres. Cuerpo de hombre. Sí, con tipo de ejercicios intensos, de spinning o de trabajo en la Soga. de soga Moviendo esas grandes ruedas. o en las barras también, que no las van a llevar a nada, que les hacen perder su feminidad, porque no solo, tú lo has dicho, todo se refleja en el cuerpo. Entonces una persona que está obsesionada por crear músculo, por competir, pues por lo general son mujeres muy competitivas, con un hombre pierde su feminidad, pierde el gusto por las cosas femeninas y entra en un desequilibrio en donde hay una mente más masculina que una mente femenina. Eso ya es otra cosa, pero debe haber un balance porque todos tenemos masculino y femenino y lo ideal es buscar un balance. Pero cuando entremos en esos extremos nos desbalanceamos. Ok, vemos acá recordándoles que hay contenido. Si envía la palabra contenido al 5025 les llega este material. Me dice, buenas tardes, bello programa. Por favor, doctor Cabrera, ¿cuál es su opinión sobre el cloruro de magnesio? Gracias por su respuesta. Saludos desde Arkansas. Carolina, la quiero mucho. Dios la bendiga. Ay, qué linda, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo son las conexiones que le decía Pablo temprano, que cuando vine? Que como la radio llegaba a lugares tan lejos. Australia, nos hablan de Australia. Por la radio en línea llegamos a Estados Unidos, llegamos a otros países. Muy lejos, sí. Y precisamente la primera noticia la veo acá Viene en esta de pregunta de Arkansas. Arkansas. Pues saludos
a la persona que nos escribe de Arkansas, y efectivamente el cloruro de magnesio se popularizó hace una década con una carta que aparentemente había escrito un sacerdote de Brasil y que él decía que era muy bueno para muchas cosas, y se empezó a quedar en el Vox Populi la idea de que el cloruro de magnesio era la panacea, que podía curar todo. El cloruro de magnesio es una forma, una sal del magnesio, que por otro lado es uno de los minerales importantes, de los más importantes, de los nutrientes que tenemos, de los micronutrientes que tenemos en el cuerpo. El magnesio es muy útil como cofactor para trabajar todos los movimientos musculares, tanto del músculo estriado como el músculo liso. Ya hablamos de un poquito de eso con la pregunta de Carolina hace unos momentos. Y también es muy importante para algunos trabajos de desintoxicación por el hepatocito y por el riñón también, por la filtración del riñón. Entonces el magnesio es fundamental. Ahora bien, el magnesio lo obtenemos de las verduras, de la alimentación. Una alimentación balanceada va a proveernos de las cantidades necesarias que necesitamos de magnesio. Ahora, algunas enfermedades inflamatorias como la artritis, por ejemplo, o dolores musculares como la fibromialgia, se ha aclamado mucho el cloruro de magnesio, por lo que les conté, que se publicó y que se viralizó hace una década. Así que yo pienso que se ha exagerado la toma de magnesio como que lo cura todo, que es un buen suplemento para algunas enfermedades articulares y musculares, pero que no lo cura todo. Es que eso fue un boom junto con el bicarbonato. También. Y sigue. Eso sí, yo tengo amigas que andan con sus chunchecitos a donde sea que vayan, andan con su magnesio, su cloruro de magnesio. Porque hay sodio de magnesio y hay cloruro. Cloruro de sodio. No, pero hay de magnesio, no solo es el... Es que te venden uno que es como purgante también. No, es que fíjate, ¿verdad? Sí. Es que te venden los tarritos en las farmacias que tú lo disolves. La sal de magnesio, sí. Ahí está, sí. Entonces, que es un laxante. Sí, es que para eso es que están recurriendo a eso. Sí, para que me pierde doy peso, el atracón, que no es lo mismo, y entonces mejor voy al baño varias veces al día. Completamente diferente. Sí. Y se acabó lo que me tragué, ¿verdad? Sí, o sea, es. Cuando ya hay trastornos, enfermedades, trastornos alimenticios horrible del peso, es gente que pesa lo que se come y pesa lo que orina y defeca para ver si sacó lo que se metió. De magnesio. Sí. Entonces, Andrea Moritz, que es este doctor que tiene un libro que habla sobre ese tratamiento para cómo desintoxicar tu hígado y tu vesícula. Las sales de Epsom. Es también con esto. Sí. ¿Verdad? Que son las sales de Epsom. Sí, ese tratamiento es impresionante. Y también habla de los lavados, de las enemas, sí, muy bueno. Sí. Dice alguien más, tengo 19 años, hace 3 meses voy al gimnasio, pero me ha costado bajar. ¿Qué consejo me dan para poder bajar? Muchísimas gracias. Si tiene 19 años, si está haciendo una dieta adecuada y si está yendo al gimnasio regularmente unas 3 veces por semana, unas media hora o una hora y no baja, hay que asistir a la consulta médica. Es probable que tenga un problema del metabolismo, tiroideo, por ejemplo, que le esté enlenteciendo la capacidad de eliminar las grasas y de bajar de peso. Por lo tanto, esa es mi recomendación, que se haga ver por una clínica o un médico. Ok. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo puedo hacer crecer los músculos? El doctor me pidió hacer ejercicio para prepararme porque le quiero donar mi riñón a mi hija y mis análisis están saliendo bien. Peso 132 libras, mido 1,49. Espero su respuesta. Gracias y bendiciones. Eso es una excelente pregunta, porque lo ideal es buscar un equilibrio entre la cantidad de grasa y la cantidad de músculo. Entonces no solo es de perder el peso, porque si se somete a una dieta súper estricta para reducción de peso, va a perder músculo y va a perder grasa. Entonces, para perder grasa y mantener músculo o crear músculo, pues hay que hacer ejercicio. Y el ejercicio aeróbico es muy importante, es superior al ejercicio anaeróbico, porque el ejercicio anaeróbico va a producir una hipertrofia muscular, que es la que hablamos al principio de romper el músculo, los culturistas. Pero el ejercicio aeróbico va a mejorar la calidad del músculo en cuanto a la fibra del músculo y a los tendones. Entonces, combinar una dieta adecuada con un ejercicio aeróbico, por ejemplo, caminata, natación o incluso trote,
es muy favorable, media hora, 3 veces por semana como mínimo. Claro, el ejercicio cardiovascular es más recomendado para bajar O peso. la elíptica. Y ya después viene el del anabólico, Sí. que es el de hacer pesas. Sí. Otra cosa, Haroldo, la raza. También, la genética. Eso también tiene que ver. Totalmente. La raza negra, por ejemplo. Totalmente. Los asiáticos, ellos también tienden a ser menos grasosos, digamos, que nosotros aquí en Occidente. Volvemos a lo que tú hablabas al principio, de la necesidad, entre comillas, de la gente joven o incluso la gente mayor, como ahora todo se publica, la fotografía, la imagen es tan importante. La gente quiere ser como la maestra de anaero, sí, como la maestra de gimnasio que tiene un super cuerpo, o el instructor también. Y tenemos que tomar en cuenta los factores hereditarios y los factores genéticos y los factores raciales. Entonces no toda la gente puede aspirar a un cuerpo así porque su genética no es así. Si su papá es bajito, gordito, su mamá también, si su cuello es pequeño, si tienen una cintura, no tienen cintura, entonces todo eso se va a reflejar en la tendencia que uno tiene. Entonces uno tiene que aspirar a tener un buen balance entre la grasa y el músculo adecuada a su genética, pero no puede pretender tener la figura del instructor o la instructora. Dice alguien más, buenas tardes, les saludo desde Nueva York, consumo varios tipos de suplementos. La pregunta es, ¿qué tiempo es recomendable tomarlos? Y después de tomarlos, ¿cómo desintoxicar el cuerpo? Quizá yo diría que hay que ver bien cuáles tipos de suplementos toma, porque entre comillas, un suplemento no debería intoxicar, porque son nutrientes o son vitaminas o son minerales o son algunos elementos naturales, entonces entre comillas no debería intoxicar. Por lo tanto hay que revisar primero qué es lo que está tomando como suplemento, estudiar bien para qué está indicado, estudiar bien cuáles son los valores diarios máximos que puede tomar, y si lo hace de esa manera pues no tendrá que desintoxicar de ninguna manera, porque eso es como, yo sé que fumar es malo, pero entonces yo lo que quisiera es fumar 30 días y después me desintoxico. Algo así me está diciendo. Claro. Entonces considero que lo mejor es elegir adecuadamente qué tipo de suplemento va a consumir y para qué lo está consumiendo. Dice alguien más, con relación a la cirrosis por medicamentos, yo tengo muchos años tomando pastillas para el colesterol, la depresión y la acidez, esto por más de 10 años. Mis comidas son irregulares, ¿puedo correr riesgo de cirrosis? Totalmente. Yo no soy de la idea de tomar medicamentos anticolesterol perennemente y para toda la vida. Puntualmente estoy de acuerdo como médico universitario académico que esos medicamentos son importantes para gente que tiene súper elevado el colesterol y está totalmente alterado y con riesgo cardiovascular, por supuesto, combinado con una dieta adecuada, con una reducción de peso adecuada y con ejercicio. Pero no es coma lo que quiera, se va a continuar. Tome lo que quiera y como decía mi profesor y fornique lo que quiera, que para eso hay el medicamento que dicen en la televisión, licencia para continuar. No. Tiene que tener conciencia para todo. Entonces aquí lo primero es qué estoy comiendo, las cantidades que estoy comiendo, cambiar si estoy haciéndolo inadecuadamente, hacer el ejercicio, reducir el peso y el producto lo voy a tomar 2-3 meses en lo que yo me equilibro. Y después de eso, a través de otros métodos más sanos, tomar, por ejemplo, extractos fitoterapéuticos de cardos marianos, por ejemplo, que es un gran desintoxicante del hígado y eso le puede ayudar a bajar el colesterol. Que el cardo mariano en inglés es... ay, Dios mío. No, de leche, milk. Milk thistle. Eso, muy bien. Milk thistle. Algo iba a decir. Súbame a la pregunta anterior, por favor, Judith. Sí, bueno. Sus comidas son irregulares. Empiece por... Hay que trabajar otra cosas. Otra cosa, toma pastillas para la depresión también. Algo. Las pastillas para la depresión, por supuesto, hay gente que tiene riesgo de suicidio y si no toma la medicación puede pasar lo peor. Okay. Pero sumado a la depresión tiene que vigilar la suplementación, eso se llama ortomolecular, es otra cosa. Tomar puntualmente nutrientes que le van a ayudar a mejorar su capacidad cognitiva, al funcionamiento de su cerebro. También tiene que ir con un terapeuta que le puede colaborar con otro tipo de tratamientos. Por cierto, puedo mencionar lo del seminario. Sí. Ya estamos muy pronto hablando de técnicas para apoyar a la gente que tiene problemas
de depresión o de ansiedad, la psicosomática clínica. Y ya lo había comentado en el programa anterior, pero nos acercamos a la fecha, que es el 22 de febrero, que vamos a recibir aquí en Guatemala al doctor profesor Salomón Selam. Él es médico francés, especialista en medicina psicosomática, y nos va a hablar del tema el proyecto Sentido Gestacional, que es muy interesante. Es la etapa nada menos que comprende desde los 9 meses previos a la concepción, el momento de la concepción, los 9 meses de la gestación y hasta 2 años de vida. Todo ese tiempo, lo que nuestros padres vivieron, los temores, los dramas, las insatisfacciones, por supuesto las alegrías, todo eso va a grabarse en el inconsciente del niño y va a determinar más adelante en su época de adulto a qué se dedica, qué es lo que hace, qué tipo de relaciones tiene, por qué cae una y otra vez en relaciones conflictivas, por qué tiene ese tipo de elecciones. Todo eso es el tema de ese seminario y para eso en nuestros sitios de redes sociales, que es el IMC de Cabrera Mancio en Facebook, en Instagram tengo un usuario que recién abrí que es el Psicosomática de Guatemala. Estamos subiendo información de ese tema para aquellos que estén interesados. Y bien, hay otra pregunta ahí. Sí, y antes de pasar a la última, es con lo de la acidez. Yo era de las que amaba comprar mis frascotes grandes de las pastillas para la acidez de colores. Hasta como dulces me los podía comer. Sí. ¿Cómo me quité yo eso? Porque yo era adicta. Digamos, a eso. Quitando el azúcar, reduciéndola o quitándola, adiós acidez. Se me fue la acidez. Sí, yo era impensable que no tuviera ese frasquito en mi mesita de noche ahí, mira, no, 2, 3 me metía a la boca porque a mí me gustaba el sabor. De uva todo eso desapareció. Qué bueno, todo eso desapareció solo con hacer eso. Pruebe usted. Dice Rosa, esta es la última consulta. Buena tarde, muy buen programa. Quisiera saber para qué sirve la carnitina. Gracias, que también está en los suplementos para bajar de peso. Buena pregunta. Sí, la carnitina es un aminoácido que el mismo cuerpo también fabrica. Recordemos que hay aminoácidos esenciales y no esenciales, y la carnitina es de los esenciales. Pero también se usa como un suplemento porque funciona para eliminar peso, porque es un coadyuvante del catabolismo de las grasas. Y por lo tanto acelera el metabolismo a la persona que lo consume, sumado al ejercicio, sumado a la dieta, y eso le favorece a bajar de peso, entre comillas, más rápidamente. Pero vuelvo a repetir lo que dijo Carolina al principio, que en la cultura de hoy, que todo es rápido, que todo es fast, que todo es sin esfuerzo, práctico, que una rápido. Cápsula, que hasta la comida, los vegetales vienen en polvo, debemos de retomar en plena conciencia la necesidad de hacerlo todo más despacio, de tomar nuestro tiempo para comer comida sana, comida fresca, cocinada en estufa, con tecnología en horno culinaria o en asador, sí, adecuada. Porque queremos cocinar en microondas. Sí. No, es en la estufa, fuego lento, no sobrecocer, y verá usted cómo su salud su cuerpo empieza a agradecerle. Totalmente. A través de devolverle su salud. Pues muchísimas gracias, Haroldo, por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema tan interesante, de los peligros de los suplementos deportivos. Dudas, comentarios, asesoría, acompañamiento médico, psicológico, el Instituto de Medicinas Complementarias del doctor Cabrera Mancio. Ellos tienen todas las áreas cubiertas donde pueden, lo posible. Sí, donde pueden, con todo lo que ofrecen, ayudarlo a usted a recuperar su salud física y emocional. 2259-3232, ese es el número, repito, 2259-3232, y en las redes sociales, IMC Cabrera Mancio. Sí, lo suyo es por WhatsApp, 5515-4471, 5515-4471. Gracias, Haroldo. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.